Desde la mañana de este jueves, miles de manifestantes marcharon por las calles de España en el marco de la huelga general que vive ese país. Los sindicatos ibéricos criticaron duramente y critican aún la reforma laboral del gobierno, que acusan de dañar a los trabajadores. Los hechos de mayor violencia se registraron en Barcelona, mientras que los sindicatos cifraron en un 77% el nivel de adhesión. Para conversar sobre los motivos de esta huelga general, nos acompaña el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Jaime Baeza. Jaime, bienvenido a Resumen Ejecutivo. Gracias por la invitación. A ver, esta huelga general en España, la octava en democracia, que si bien el gobierno dice que tuvo un 16% de adhesión, la verdad que las imágenes y también lo que cifraban los sindicatos es diametralmente distinta. Así es la octava huelga general a que llaman la Universidad de Trabajadores y Comisiones Obreras, que son los dos fundamentales organizaciones sindicales españolas. Y la verdad es que este tiene un componente diferente a la última, que había sido el 2010, y tiene el componente de la crisis que no solo afecta a España, sino que al resto de Europa. Tiene el componente de un déficit fiscal, que está en alrededor del 8%, quieren bajarlo, la meta es bajarla cerca del orden del 5%, que es el acuerdo con la Unión Europea, y esto requiere, según el gobierno, medidas bastante drásticas. Y esto yo creo que lo vamos a ver sobre todo mañana, cuando se presente el presupuesto fiscal para el año que viene, donde se dice que la reducción no solo va a ser del 12% del gasto en todos los ministerios, sino en algunos va a llegar incluso hasta el 15%. Entonces esto afecta a una sociedad como la española en sus servicios públicos, pero también, y eso sí que es súper importante decir, afecta las posibilidades que la reforma laboral que el propio gobierno quiere impulsar, porque tal vez no permita reducir el desempleo, que hoy día está en el orden del 23%, no lo va a permitir reducir. Eso, bueno, se lo dejo a los economistas, yo lo veo más de la perspectiva política, y todo indica que va a generar una discusión política muy complicada mañana en el Congreso de los Diputados. Bueno, pongamos en contexto esta huelga que se pide, ¿no es cierto?, por los principales sindicatos de España para protestar con estas reformas a la ley, a todo lo que hablábamos sobre disminuir el gasto fiscal, reformas que según los sindicatos van a hacer más fácil despedir a la gente, va a tener un impacto muy importante en el empleo. Por su parte, el gobierno dice que es la forma de poder incrementar, ¿no es cierto?, dar mayores facilidades al despido, contratación, dar mayor flexibilidad. Recordemos que en Europa el sistema es muy poco flexible. Bueno, efectivamente esto tiene que ver mucho con la idea de una flexibilización del mercado laboral, y tiene que ver con las contrataciones temporales. Entonces, bueno, si se hace más fácil echarte en contratos temporales, menor es la posibilidad de reducir el desempleo. Pero esto tiene también que ver con un fenómeno político que está detrás, que es complejo. El nuevo gobierno de Mariano Rajoy, 3 meses. A los 100 días ya está con los primeros problemas, y tiene que ver, pero no solo con el gobierno Rajoy, tiene que ver una desconfianza de la clase política en general. Hay que pensar que el Partido Socialista Obrero Español, que deja el poder, pero que recupera terreno en las autonómicas del domingo pasado, no adhirió al paro, pero sí su encargado de laboral, y además su encargado organizacional sí estuvo en la marcha principal en Madrid. Entonces también hay un doble juego con la clase política, y que tiene que ver con una discusión más de fondo, cómo se integró España a Europa hace 20, 30 años, pero también cómo la clase política española es capaz de enfrentar una crisis de representación. Y digámoslo, está relacionado al 15M, al movimiento 15 de mayo del año pasado, que incluso llamaron una marcha alternativa, con movimientos más extremos en otra parte de Madrid esta noche. Jaime, lo que usted dice tiene que ver también con un fenómeno no solo de España, sino que también de toda Europa. Hemos visto cómo la crisis económica ha acentuado, por ejemplo, los problemas políticos en Italia, en el mismo España, que produjo, ¿no es cierto?, este cambio más rápido de gobierno. Vemos a Grecia, que prontamente en abril va a tener elecciones. Son países que han tenido que ser, por ejemplo, Grecia, Portugal, Irlanda, rescatados
por este problema presupuestario, este déficit fiscal, y España también, dicen muchos analistas, tiene un riesgo muy importante en caer en esta petición de rescate. Bueno, existe la posibilidad. Ahora, Europa en general está menos débil de lo que podría parecer, en el sentido de que cuáles son las economías que caen. O son pequeñas o han sido periféricas históricamente. Alemania... Las que cayeron son pequeñas, Exacto. Pero España es la tercera economía de Europa. Por supuesto, pero por ejemplo Alemania, acaban de dar la cifra de desempleo, el desempleo está en el 7,2 y se ve que hay una gran demanda por empleo. En Inglaterra, el Reino Unido, se presentó la semana pasada ante a la Cámara de los Comunes el proyecto de presupuesto, incluye varios incentivos tributarios, la reducción del 50 al 45% el impuesto a la renta a los más ricos. Es decir, hay incentivos para la recuperación europea. El problema de España es que hay una economía que se sobrecalentó, que un economista lo puede decir mejor que un cientista político. El mercado inmobiliario español, la cantidad de edificios brujos que hay en las afueras de las grandes ciudades españolas puede ser un indicador de aquello. Pero también hay un problema político. Hay una crisis que se genera con el gobierno de Rodríguez Zapatero y que se acentúa hoy día. Se decía que las reformas, no solo en materia laboral o en materia de política monetaria, etcétera, iban a acentuarse a partir del domingo pasado. Y tal vez para los telespectadores, ¿qué es lo que ocurre el domingo pasado que es importante? Había dos elecciones cruciales. Primero, la autonomía más grande de España, que contrario a la gente cree, no es ni Cataluña ni el País Vasco, sino que Andalucía, y en el Principado de Asturias. Pero concentrémonos en Andalucía. El Partido Socialista no solo retuvo la caída, sino que es probable que sea gobierno una coalición con Izquierda Unida. Y eso fue un detour muy importante para los populares. Y bueno, en 100 días... que Andalucía es una de las regiones, una zona más pobres, más golpeadas por esta crisis económica, porque ahí se une, yo siempre lo he dicho, la economía y la política se unen. Existe una relación muy estrecha y estamos viendo cuando la economía está mal, los problemas políticos surgen más aún. Y los problemas no son los mismos de zonas industriales como Cataluña o el País Vasco. En el caso andaluz, que hay mucha mayor presencia en la agricultura, han habido casos de sequía problemáticos, han habido casos de corrupción política importante en Andalucía, sin más lejos, ya lleva 8 o 10 años desde que fue el caso de Marbella, pero eso se ha seguido investigando, han seguido saliendo cosas ahí donde toda la clase política sale mal parada, y que es un bastión socialista. Y se va a mantener como un bastión socialista, lo que le genera un problema al Partido Popular y a las intenciones de Mariano Rajoy. Vamos a ver mañana en la discusión en el Congreso de los Diputados cómo se ve el tema tributario. Hablando un poco del escenario de mañana y una proyección al futuro, nos queda poco tiempo, Jaime. ¿Cuál, a su juicio, va a ser un poco la tónica que va a estar en este estado, en España? ¿Cómo se va a ver en los próximos meses? Bueno, aquí hay un problema fundamental para los populares, que van a necesitar aliados. Y el principal aliado que podrían tener es Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana, que está corriendo bastante por la libre. Y entonces el riesgo es que los autonomistas o independentistas catalanes sigan aumentando el poder y por lo tanto la presión en ejercer la negociación con Madrid. Ahí claramente la capacidad negociadora del Partido Popular va a ser muy fundamental. Hay que pensar que tampoco tienen el gobierno de Andalucía, casi seguro, no tienen el gobierno vasco, en general tienen presencia en Euskadi, pero ellos no son una fuerza importante política en Euskadi. Por lo tanto, hay sectores importantes de España donde ellos no son mayoría. El Partido Popular es el partido castellano. Y por lo tanto, lo que ellos tienen es Madrid, lo que ellos tienen es Castilla. Y en ese sentido, lo que va a precisar la administración de Rajoy es ser capaz de tender puentes para evitar futuros conflictos. Tiene que cuidar su mayoría y la verdad que en política los tiempos muchas veces son más rápidos de lo que uno creía y Rajoy va a tener que actuar antes de que se generen los problemas. Bueno, y los problemas ya se están generando con este desempleo que no se logra amainar y también con la posibilidad que caiga, ¿no es cierto?, o pida un rescate España. La verdad que la situación es bastante compleja. Se nos acaba el tiempo, Jaime. Queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí en Resumen Ejecutivo, dando un contexto político a algo que puede ser un problema económico. Muchas gracias. Está muy bien.
Bueno, y así nosotros despedimos este segmento informativo. Como siempre, lo invito a seguir en compañía de CNN Chile. Buenas noches.